Buenas tardes y de vuelta un gusto enorme para mí estar con todos y todas ustedes en cualquier parte de Latinoamérica. Realmente me siento feliz y orgulloso de manejar estos seminarios, ya que parece ser que ustedes tienen interés en eso y realmente es un gusto, es un honor poder brindar y compartir unos conocimientos con todos ustedes. Y hoy el tema es un poco límite en dermatología, digamos, porque se trata del manejo global de cicatrices y que sean cicatrices queloides o hipertróficas. Y un manejo un poco especial, vamos a hacer hincapié en esto, con la superóxido dismutasa. Un recordatorio breve sobre las fases de la cicatrización durante la curación de herida y la primera fase, la hemostasis, que es una fase vital, digamos, para preservar el pronóstico vital. Debe ser una respuesta inmediata siguiendo la lesión con vasoconstricción y coagulación. Y para resumir estas fases de cicatrización en curación de herida, la primera fase, la hemostasis. Inmediata, sigue en forma inmediata la ocurrencia de la lesión y se caracteriza con vasoconstricción y coagulación para evitar la pérdida de sangre. Puede tener consecuencias no deseables, llevando a un aumento del daño a los tejidos locales viables y últimamente isquemia. En efecto, la vasoconstricción va a limitar la microcirculación de sangre en la zona y puede ocurrir isquemia. Y hay que cuidar eso, siempre hay que tenerlo en la mente. Sigue la fase inflamatoria con vasodilatación. Una vez que paró la hemorragia, hay vasodilatación y aumento de permeabilidad capilar. Esta consecuencia está inducida primero por los neuropéptidos y sigue inmediatamente la liberación de citoquinas, de moléculas de adhesión, la quimiotaxia neutrófila y la proliferación de fibroblastos. Todo eso es parte del mecanismo de inflamación y incluye también producción de serotonina, de histamina, de bradicinina y también los productos de degradación del ácido araquidónico como consecuencia del proceso inflamatorio. Esta inflamación se debe no solo a los neutrófilos, sino también a las células de Langerhans, a los queratinocitos y a las células endoteliales. Todas participan a este proceso inflamatorio y tienen su función, su rol y su importancia. Y los queratinocitos, por ejemplo, van a liberar citoquinas de cualquier tipo, de todas proinflamatorias, desde las interleuquinas 1, 6, 8, el factor de necrosis tumoral alfa, que siempre encontramos en procesos inflamatorios. Y en cuanto a las células endoteliales, liberan moléculas de adhesión, es su rol, como el ICAM1, el BCAM o la E-selectina. Sigue después, en parte en el mismo momento y en parte después de que evolucione y termine el proceso inflamatorio, sigue la angiogénesis. Esta la modulan los factores de crecimiento solubles, como el VEGF, el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento de los fibroblastos, el factor de crecimiento relacionado con las plaquetas y también
el factor de crecimiento transformante alfa y induciendo todos estos factores, inducen la proliferación y la migración de las células epiteliales para restaurar, para reemplazar el epitelio cuando hace falta. Y viene la epitelización con restauración de la barrera protectora. Este proceso regulado por interacciones dermoepidérmicas y las citoquinas liberadas deberían ver sus niveles reducidos. Hablo de las citoquinas inflamatorias cuando inicia la epitelización, en este momento tiene que disminuir la inflamación. Normalmente en un proceso de curación de herida que ocurre normalmente, pasa así. Y viene la fibrogénesis, y esta fibrogénesis es la etapa más crítica a medio y largo plazo. Cuando digo crítica, a nivel estético para la cicatriz, a nivel también funcional, y en este momento, si algo anda mal, si todo no está bien sincronizado, en este momento va a ocurrir la cicatriz queloide o hipertrófica. Lo que está pasando, ustedes saben muy bien que el fibroblasto simultáneamente va a degradar y sintetizar colágeno, por eso tenemos el turnover permanente de colágeno en la dermis, y eso se hace a través de la producción de la proteína Spark, la telacina, la tromboespondina y también los glucosaminoglicanes, como el ácido hialurónico, el heparina sulfato, el chondroitina sulfato, el queratina sulfato, que son todos elementos dérmicos que tienen un papel muy importante en la fibrogénesis. Y es primordial que todas estas moléculas estén armonizadas y que no haya disregulación en la producción de estas proteínas. Y la fase esta de fibrogénesis está regulada por mediadores solubles y siempre un poco los mismos. El factor de crecimiento relacionado con las plaquetas, el factor de crecimiento transformante beta, hay que acordarse, el más importante, vamos a ver, y también el factor de crecimiento de la insulina. Bueno, sigue después de que la fibrogénesis tenga su lugar, sigue la fase más larga de remodelación. Se trata de un proceso continuo, iniciado con la disolución del coágulo de fibrina y terminando con la lesión madura. Después, escuchen bien eso, de 12 a 24 meses. La remodelación de la herida, de la cicatriz, va a durar entre 1 año y 2 años. La fibronectina, la fibrina, la vitronectina, que ya mencionamos, se ven reemplazadas poco a poco por colágeno 3 de tipo 3 y el colágeno 3 gradualmente reemplazado por colágeno 1, que es el colágeno básico típico en la dermis. Y acá tienen un papel importante las proteasas, que sea el sistema activador de plasminógeno y también las metaloproteinasas de matriz, las MMP en inglés, que sean la 1, la 3, la 8, que son elastasas, colagenasas y que tienen su papel porque este proceso de producción de proteínas y de metabolización en el mismo momento, el equilibrio entre estos dos procesos, de eso va a depender la ocurrencia o no de una cicatriz estética
o de una cicatriz inestética, como son los queloides y las hipertróficas. Hay un fenómeno importante en esta última etapa de la curación de herida, son las contracciones. Y esto es un fenómeno característico de la curación de herida. Y eso se debe al miofibroblasto. El miofibroblasto, cuando no hay lesión, no lo tenemos. Pero cuando ocurre una lesión y se pone en marcha el proceso de curación de herida, de cicatrización, en este momento viene una fase, los fibroblastos normales, como los conocemos, se transforman en miofibroblastos y causan estas contracciones. Y bueno, las cicatrices queloides e hipertróficas son el resultado de una fibrosis exuberante, que es una fibrosis que nunca para. Se necesita una fibrosis para reconstituir las fibras de la dermis, pero hay un momento para eso. Tiene que ser limitado en importancia, en intensidad, pero también en el tiempo. Y cuando no hay límite, en este caso, llegamos a la ocurrencia de cicatrices queloides e hipertróficas. Y eso puede ocurrir a continuación de una lesión cutánea banal, de una vacuna, de una quemadura. Eso es muy frecuente con quemaduras. Vamos a volver a eso después. Y también postinflamación, que sea después de acné o foliculitis. En la mente del público, a veces el queloide es similar a la cicatriz hipertrófica, pero sabemos todos que no es así. Son dos especies distintas y la etiología es la misma, es muy similar, pero el resultado es distinto. El queloide tiene una ocurrencia tardía, entre 3 y 6 meses, generalmente después del momento de la lesión. Son lesiones extensivas que van a extenderse más allá del límite de la lesión. Y lo que llamamos patas de cangrejo, tenemos un ejemplo después, que son los lugares por donde el queloide va a progresar, va a tener expansión, y eso pasa el límite de la lesión inicial. La evolución del queloide es indefinida. A veces puede parar de repente o también puede evolucionar más o menos rápidamente y es muy complicado si viene el paciente, si se presenta con un queloide activo, va a ser muy complicado decirle, bueno, le va a pasar eso, va a evolucionar así. La verdad no se puede. Hay posible curación espontánea, pero no es común con el queloide. Ocurre prurito, a veces dolor y también pérdida funcional. Si el queloide está ubicado sobre una articulación, en este momento la articulación ya no tiene la función completa que suele tener y ocurre una pérdida funcional para el paciente. En cuanto a las hipertróficas, difieren de los queloides en la ocurrencia. Es una ocurrencia temprana, o sea, normalmente más o menos un mes, pueden aparecer después de un mes, se limitan a la herida, se limitan a la superficie de la herida y no van a pasar al tejido cercano, fuera de la herida, sino que se van a limitar a esta misma lesión, al lugar donde estuvo la lesión. Tienen casi siempre curación espontánea entre 12 y 18 meses y igual que el queloide, hay prurito y
a veces puede haber dolor también. Bueno, acá a la izquierda tenemos una cicatriz hipertrófica. Se nota que hay un volumen encima de la superficie de la piel, pero tampoco pasa el lugar de la lesión. Eso fue una incisión en una cirugía y pasó mal porque el paciente era propenso a tener queloides y vemos que está pasando mal, pero no es un queloide, es una cicatriz hipertrófica. Y acá tenemos un queloide, porque vemos que a partir de un lugar donde probablemente el paciente se rascó la piel o algo así, se constituyó una cicatriz muy importante y pasando y de mucho la superficie de la lesión inicial. Y acá estos queloides chicos hacen pensar que puede ser espontáneo. En las personas de raza africana es muy común el queloide. Dicen que puede tener una prevalencia hasta el 18% en África, en razas africanas. Entonces, es bastante frecuente también que sea espontáneo en estas personas. Y acá tenemos dos ejemplos, otro más, pero miren, todos en personas de fototipo 5 o 6. Y esto es el resultado, parece una mentira, es el resultado de un piercing. Y nada más que eso. Bueno, volvemos a lo que ya hablamos un poco, la etiología. El papel mayor está en la liberación anárquica y prolongada de citoquinas. Como lo hablamos, es un proceso de fibrosis prolongada, de cicatrización que no tiene fin, que no termina nunca, y eso se debe a la liberación anárquica prolongada, demasiado intensa de citoquinas. Y entre las citoquinas, acá está el enemigo, el factor de crecimiento transformante beta. Esto realmente es el responsable en pacientes con queloides. Y tenemos una observación muy interesante, que en heridas fetales hay un nivel inferior de TGF-beta y muy inferior de lo que puede ser en heridas adultas, y las primeras, las heridas fetales, nunca hay cicatriz. Que ni hablamos de queloide o hipertrófica, pero cicatriz nunca se curan sin cicatrices. ¿Y por qué? Por el nivel muy bajo de factor de crecimiento transformante beta. Entonces, el papel clave de este factor aumentado y el problema también, papel clave de los radicales libres, porque los radicales libres estimulan la liberación de TGF-beta por el queratinocito y también lo activan. El TGF-beta normalmente en la dermis, está más en la dermis que en la epidermis, está en ambas, pero está inactivo. Y está, por las dudas, si hace falta que se active, está acá, pero está inactivado. Y para activarlo, ¿qué se van a necesitar? Radicales libres. Entonces, hay doble efecto negativo del radical libre, estimular la liberación del factor de crecimiento y activarlo. Y también hay niveles más altos de otro factor de crecimiento, el que está relacionado con las plaquetas, tanto en las cicatrices hipertróficas como en los queloides. Bueno, hay otros factores aumentados, no hay ninguno a la baja, están todos en aumento, que sea el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de necrosis tumoral alfa, ya hablamos de eso, y las interleuquinas 1, 6 también están aumentados todos
en las zonas de cicatrices queloides o hipertróficas. Hay otro responsable que no se mencionaba tanto antes, pero cada vez más. Esta proteína no conozco cómo la llamarán en español, pero es la MCP1, la MCP1, la Monocyte Chemoattractant Protein 1, y es una chimioquina liberada por las células endoteliales. Y una liberación más alta de esta proteína va a aumentar la proliferación de los fibroblastos y la ocurrencia de queloides, porque más fibroblastos y más fibras y proteínas se van a producir y más propenso eso a que veamos queloides aparecer. Y eso también, esta proteína, su liberación está bajo fuerte influencia de los radicales libres. Bueno, como ya lo hablamos en el proceso fisiológico de curación de herida, los miofibroblastos van a volver a su condición primordial de fibroblasto. Eso es lo que pasa en la normalidad, cuando la cicatriz va a salir bien y cuando no vamos a tener problema. Y al revés, si estos miofibroblastos quedan permanentes o quedan como miofibroblastos más tiempo de lo que tendrían y no vuelvan a su estatus básico, en este caso, vamos a tener ocurrencia de queloides y cicatrices hipertróficas. El miofibroblasto necesario para cicatrizar va a ser el enemigo si se queda demasiado tiempo. ¿Y quién es responsable de que se quede más o menos? El factor de crecimiento transformante beta 1. Este favorece la supervivencia del miofibroblasto y previene su apoptosis. Entonces va a haber que actuar, y lo veremos, sobre este factor de crecimiento. Y antes de hablar del factor de crecimiento, vimos que está en exceso por culpa de los radicales libres y vamos a tener que actuar sobre estos radicales libres que realmente tienen la responsabilidad inicial del crecimiento del TGF-beta y de la ocurrencia de estas cicatrices. Bueno, en dos palabras, porque ustedes lo saben, los tratamientos no hay muchos. Primero, evitar cirugías, porque muchas veces hay agravación después de intervenir una cicatriz queloide o hipertrófica. Otra terapia muy buena, esta que está ilustrada acá, de la presoterapia, de vestidos se llama device en inglés, de presoterapia, de estos accesorios que son muy incómodos por el paciente. El paciente no le gusta mucho eso y además si no le gusta, si le molesta, si le duele, en este caso no va a respetar muy bien el hecho de llevárselo todo el día. Hay que recordar que estos devices de presoterapia hay que llevarlos puestos 23 horas por día. O sea, realmente un suplicio, pero eso es una forma muy eficaz de prevención de queloides después de las quemaduras. Los corticoides tienen buen efecto sobre los queloides, pero deben ser intralesionales y nunca en forma tópica. No voy a recetar una crema con corticoide al paciente porque el paciente no va a limitar la aplicación del corticoide en forma estricta a la cicatriz, sino que siempre va a haber un poco alrededor y los efectos secundarios van a aparecer sobre esta piel
más sensible. También tenemos las siliconas tópicas que actúan en forma distinta. El corticoide tiene, por supuesto, un efecto farmacológico y la silicona no tiene nada. Es una sustancia totalmente neutral. ¿Y cómo actúa en este caso? Y actúa eh, aislando la cicatriz del medio ambiente. Y así no hay más presencia de contacto con el oxígeno y también no hay más pérdida de agua transepidérmica, el agua se queda adentro y eso asegura la buena hidratación de la cicatriz, que es importante para su buena salud. Y a veces, yo sé que no tanto en Latinoamérica, pero en los países árabes, más que todo, se usa con satisfacción la radioterapia, pero el problema es más psicológico para el paciente, porque si uno se pone a hablar de radioterapia, tiene una, en este contexto una significación negativa para el paciente y puede tener miedo y asustarse de una radioterapia para una simple cicatriz. Bueno, ahora llegamos al grano, como decimos, y hablamos de la superóxido dismutasa. Se trata de una enzima, bueno, una clase de, perdón, no lo traducí eso, es una clase de enzimas, o sea que hay varias formas de superóxido dismutasa, hay tres, están la 1, la 2 y la 3, hay una que está intramitocondrial, la otra está intracelular y la tercera extracelular. Eso es la diferencia. Pero a nivel estructural es muy similar y también puede cambiar esta superóxido dismutasa, se une a iones metálicos que pueden ser hierro, manganesio y puede ser también el cobre. Y eso, y el zinc a veces, y eso puede dar una particularidad al tipo de la superóxido dismutasa. Pero cualquier sea, la tenemos en el organismo y gracias a Dios es uno de los antioxidantes esenciales que tenemos en nuestro organismo, pero también en animales, en las plantas, y su papel, y por eso se llama dismutasa, es dismutar los aniones superóxido en algo malísimo también, el peróxido de hidrógeno. Eso no está bien. Y por eso necesitamos catalasa para terminar y tener los productos terminales que sean inocuos, el agua y el oxígeno. Y en la pirámide de los antioxidantes que conocemos muy bien, la superóxido dismutasa está al tope de la pirámide. Bueno, si queremos presentar la superóxido dismutasa en forma breve, hay que decir que es antifibrótica, antiinflamatoria y antipruritica. Y con eso estamos dando vuelta a las propiedades de la superóxido dismutasa. Tiene acción antifibrótica por el bloqueo de la producción de factor de crecimiento transformante beta. Eso es importante. Es un bloqueador muy potente del factor de crecimiento transformante beta. Y también se demostró que la superóxido dismutasa está favoreciendo la reversión del miofibroblasto en fibroblasto normal. O sea, cuando uno se da cuenta que el miofibroblasto ya pasó los límites y que tendría que volver a su estado fisiológico, en este momento actúa la superóxido dismutasa. En cuanto a la actividad antiinflamatoria,
reduce la migración de las células inflamatorias que regulan las moléculas de adhesión y la expresión de citoquinas, y también reduce los niveles de varias citoquinas y también moléculas de adhesión que ya mencionamos, que tienen un aumento significativo en estas cicatrices patológicas y que tenemos que disminuir. Y también el último que hablamos, la proteína MCP1, la superóxido dismutasa, tiene la propiedad de reducir su expresión. Bueno, y realmente mil disculpas porque estoy manejando presentaciones en inglés y en español en forma bastante común y me olvidé traducir todo esto, pero se entiende. Ya. Ahora vienen las evidencias clínicas en cuanto al tratamiento de queloide y cicatrices hipertróficas, un estudio que hicimos en Córdoba con pacientes con queloides o cicatrices hipertróficas de más de 3 meses de antigüedad. Y mucho más porque ven que el promedio fue de antigüedad de estas cicatrices era de 8,6 años, o sea, cicatrices antiguas. El tratamiento con Sodermix 2 veces al día durante 3 meses y resultados muy interesantes. El 37% de reducción en la superficie lesional de la cicatriz después de un solo mes de tratamiento y hasta el 48% de reducción en el volumen de las cicatrices a los 30 días igualmente. El prurito desapareció en el 84% de los pacientes desde el primer mes y yo les diría que no el primer mes, sino el primer día. Y si hacemos una experiencia tonta, si me pica un mosquito, si me aplico Sodermix, en el acto desaparece la picazón. Entonces, hablamos del primer mes porque fue la primera visita de seguimiento, pero estoy seguro que a partir de los primeros momentos desapareció el prurito. Y también eso es importante porque no ocurre con las siliconas. Hay una mejoría rápida y muy notable del color de las cicatrices a partir del primer mes de tratamiento. Y vamos a ver fotos y bueno, esto no es un caso relevante en cuanto al color. Esto es un queloide que tenía una chica en la espalda y contó que el queloide había aparecido en forma espontánea después de rascarse un poco el hombro, la espalda, y apareció este queloide que muy molesto porque ven que era muy activo, muy inflamatorio, con las patitas de cangrejo acá y le molestaba mucho a esta paciente el prurito. Y ven que después de un mes ya se estabilizó, se tranquilizó el queloide y se redujo y además se desactivó, no hubo más progresión, pero lamentablemente la paciente no volvió. Pienso que no volvió porque estaba satisfecha, no tenía más prurito y además el queloide era muy chiquito, le regalamos un segundo tubo y pienso que con eso se curó, pero lamentablemente me gustaría saber después de 3 meses lo que pasó realmente. Bueno, acá no hablamos de queloide ni de hipertrófica, sino de una cicatriz hiperpigmentada y eso 4 años después de la intervención. O sea que no iba a bajar de tono sola y al revés, con el uso de Sodermix, en 2 meses
casi volvemos al color normal de la piel y por lo menos reducimos en forma importante el color oscuro que tenía la cicatriz. Eso es la paciente reina del estudio, yo les diría, porque estos queloides que tiene acá, a nivel abdominal, a nivel del ombligo también, estas hiperpigmentaciones, hacía 25 años que tenía eso. Fue después de un accidente, de un choque en auto, y vino porque era amiga de mi esposa y para no quedar mal, diciendo participo del estudio, pero no tengo ninguna confianza, nunca me hizo nada, no va a pasar nada. Y miren, fue de todas la paciente que mejor resultado tuvo en 3 meses. Desaparecieron los cordones, acá los queloides, y también se le mejoró muchísimo la hiperpigmentación que tenía. Bueno, otro caso al revés, eso es una cicatriz hipotrófica, hay pérdida de sustancia, hay fibrosis importante y también el Sodermix actuó en esta paciente en 3 meses, recuperó en parte la pérdida de sustancia que tenía, se regeneró el tejido y hubo producción de colágeno y también la fibrosis disminuyó bastante. Bueno, otra más, no es espectacular, pero la pongo a propósito para tener otra más a nivel abdominal y hacer hincapié en eso, que el producto, la superóxido dismutasa, actúa muy bien sobre queloides o cicatrices hipertróficas en esta ubicación abdominal. Y segunda ubicación donde anda muy bien, sobre los pechos, y ven que esta señora tenía esta cicatriz 5 años, que permanecía 5 años después de operarse de un implante, y realmente al final ya no tenía más nada, estaba muy satisfecha, lo tenía además en forma bilateral y anduvo perfectamente en 3 meses. Y eso de 3 meses es importante tenerlo en la mente porque normalmente a partir de un mes tenemos un efecto y está progresando con el tiempo y a los 3 meses tenemos casi el efecto definitivo, digamos, el efecto más alto que podemos tener con el producto. Y a los 6 meses siempre recomiendo, no soy muy comercial, pero no quiero serlo tampoco, pero dejar el tratamiento. Porque sinceramente, a partir del 6º mes no hay más evolución de la cicatriz, aparte en casos muy especiales, voy a mostrarle uno, pero en la mayoría no sirve gastar el dinero para comprar producto y tener más de 6 meses de tratamiento. Bueno, hay otro estudio acá que realizamos en Lima, en Perú, con una cirujana plástica, la doctora Jovic, y eso fue un estudio no de curación de queloides, sino de prevención. Y la doctora seleccionó 40 pacientes propensos a tener cicatrices queloides o hipertróficas y les recetó Sodermix 2 veces por día durante los 3 meses siguiendo la intervención. Y cuando digo los 3 meses, eso inicia a partir del momento que cuando se sacan los hilos, las suturas, y en este momento ya está establecida el principio de cicatrización, hay que iniciar el tratamiento. Y miren que de los 40 pacientes, solo uno presentó un queloide, o sea, el 2,5% y el 97,5% no tuvo ningún problema
y ningún inconveniente después de la intervención. Y miren este chico que ya tenía en buen camino acá un queloide y en 3 meses se pasó totalmente, no quedó nada, sino esta hiperpigmentación y lamentablemente no hubo seguimiento, pero estoy seguro que continuando con el tratamiento, eso desaparece. Bueno, otra vez más, ubicaciones abdominales, como yo les decía, actúa muy bien. Los pechos, acá también tenemos buen resultado y siempre en 3 meses. Bueno, casos clínicos que no son de estudios. Este caso es emblemático. Es de una señora de Guayaquil. La señora tuvo un choque de auto también y quedó bien lastimada porque tenía estos queloides importantes y también tenía esta pigmentación azul que es el resultado de un contacto de la piel con el asfalto. Y miren que, bueno, recetamos el Sodermix para sacarle el queloide, anduvo muy bien, pero además tuvimos la sorpresa realmente muy agradable de ver que también este color azul estaba desapareciendo gracias a la superóxido dismutasa. Y la misma paciente, el otro lado, y ven que acá tuvimos un efecto espectacular, tanto para sacar el pigmento como también para rellenar esta cicatriz que era atrófica. Bueno, acá tenemos una chica, una paciente que se cayó con la moto y eso, lo que están viendo acá, después de 6 meses, no había forma de cicatrizar, había ido al hospital público y al final el hospital público opinó que, bueno, no importa, va a cicatrizar un día. Y no sé si se dan cuenta acá, pero se notaba hasta el hueso. Y decidimos recetarle el Sodermix y miren, después de 10 días, lo que pasó. Realmente es un cicatrizante muy interesante, muy importante. No lo posicionamos así, pero es un excelente cicatrizante. Bueno, también en radioterapia actúa en la radiodermatitis. En esta dermatitis, cuando el paciente está con las sesiones y que tiene esta dermatitis con picazón, con prurito, actúa muy bien. Hay un estudio español de eso y actúa también en la fibrosis post-radioterapia. A veces, siguiendo la radioterapia, hay fibrosis que se presenta así y esta paciente de Buenos Aires, esta paciente es un caso interesante porque la fibrosis apareció 2 años después de terminar las sesiones. O sea, puede ser un fenómeno tardío de la radioterapia. Y miren, en 12 días, en 2 semanas, el efecto de la superóxido dismutasa. Y después de algunos meses, la paciente estaba perfecta y tiene controles desde ese momento. La atiende la doctora Portas, si algunos la conocen, y no pasó nada, no pasó más nada. La paciente se quedó perfecta en forma definitiva. Bueno, las quemaduras también es realmente una muy buena indicación. Miren, este hombre trabajaba, bueno, sigue trabajando en una planta de fabricación de botellas de frascos de plástico y se quemó con el plástico líquido a 250 y picos grados y tuvo esta cicatriz hipertrófica que iba probablemente a ser un queloide. Y miren, después de 5 meses de usar el Solarmix, cómo se limitó este fenómeno y realmente es impresionante.
Aquí también tenemos un paciente con quemadura química de Jordania y el único tratamiento a partir del momento que ingresó al hospital hasta los 6 meses fue el Sodermix. Y miren que el resultado no es un resultado perfecto porque hay hiperpigmentación, pero miren esta parte, lamentablemente la foto no salió bien. Esa parte de la pierna, no hay nada, no queda ningún queloide ni absolutamente nada. Y en este aspecto, el tratamiento fue beneficioso y por lo menos evitó la ocurrencia de queloides. Esto es otro paciente que se quemó con agua caliente y ven que en 3 meses no solo recuperó su piel normal, sin secuelas, pero además su sonrisa. Y eso es lo más importante. Y este paciente es el más, creo que es el más serio que tuvimos que tratar con Sodermix en todo el mundo. Es un paciente de Argelia. El hombre trabajaba en una plataforma de gas y la plataforma explotó y él estaba en el mal momento, en el lugar peor que podía ser. Y estuvo quemado al 60%, tuvo un tratamiento clásico, digamos, que se usan en este caso, y después el médico, viendo los queloides que tenía en todo el cuerpo, recomendó el Sodermix. Y miren, en 3 meses que realmente los lugares donde había queloide mejoraron muchísimo. Eso en el torso, pero también en la espalda, miren la diferencia que hay en 3 meses, nada más que 3 meses. Y también en las manos. Y hubo un resultado excelente, pero hay que hacer hincapié en algo, en un tema económico un poco primario, pero que hay que contar. El paciente usó un tubo por día. Entonces hizo bien el tratamiento y pudo hacerlo porque la petrolera que tenía la culpa pagó el tratamiento. Entonces, cuando el tratamiento se hace bien, que el paciente tiene cómo hacerlo, hay realmente, y miren los dedos también cómo evolucionaron. Hay un resultado buenísimo. Y el producto se presenta en varias presentaciones. La primera forma galénica es una crema. Hay un tubo, depende del país, eso también de 15 o 30 gramos. Repetimos, es una crema sin esteroide, solamente con superóxido de dismutasa, y que constituye el tratamiento efectivo y la prevención de cicatrices hipertróficas y queloides. Se usa con 2 aplicaciones diarias y, como les decía, el resultado después de un mes, el resultado ideal, digamos, o que va a ser lo mejor que se consiga después de 3 meses, y a los 6 meses ya no hace falta seguir el tratamiento. Y no hay ningún efecto secundario. Y eso lo digo en forma también honesta, abierta, no tuvimos en ningún estudio clínico y las ventas anuales llegan más o menos a nivel mundial al 500.000 de unidades. Y nunca, y eso lo aseguro, escuché decir por un médico, doctor, sí, yo tuve un problema. Nunca, en ningún lugar. Entonces, tiene realmente una tolerancia espectacular. Y también hicimos un parche, son parches cortables, se corta a la medida de la cicatriz y se pega sobre la cicatriz. Entonces hay que esperar que la cicatriz esté realmente cerrada, cicatrizada, porque si no, no tiene sentido pegar algo encima. Y este parche, además de ser
adhesivo, contiene ácido hialurónico para hidratar la cicatriz, contiene obviamente superóxido dismutasa y también es un parche semi-oclusivo que está permitiendo la respiración de la piel, pero que no permite que el aire desde afuera penetre. Y eso es más a nivel preventivo, lo recomendamos más a nivel preventivo. Igual, cuando se saca la sutura, que ya se inició en forma significativa la cicatrización, en este momento hay que pegar el parche sobre la cicatriz. Eso hay que cambiarlo una vez al día cuando uno toma la ducha y renovar la aplicación. La duración de tratamiento 3 meses y realmente no tenemos ocurrencia de queloides ni hipertróficas con el uso preventivo del parche. O sea, las conclusiones que realmente la superóxido dismutasa atópica, que el Sodermix, porque hay patente y no hay, por este motivo no hay competidores, desde que salió al mercado en 2008, ya son 12 años, revolucionó en alguna forma la prevención y el tratamiento de queloides y cicatrices hipertróficas, y dando resultados y sin efectos secundarios, sin ningún inconveniente, lo que no siempre es el caso con corticoides, por ejemplo. Realmente es un avance en el tratamiento y en la prevención de queloides y cicatrices hipertróficas. Gracias y vamos a pasar con don Francisco a la parte de preguntas. Me imagino que por lo menos hay algunas. Doctor, buenas tardes y buenas tardes a todos los participantes. Vamos a comenzar la sección de preguntas y respuestas, doctor. Le tengo que decir que hay fácilmente 100 preguntas. ¿Cómo hacemos? No sé, y se repiten algunas, ¿no? No necesariamente, doctor. Hay muchas preguntas, hay unas muy personales, hay otras médicas y hay otras sobre la experiencia que usted tiene en diferentes tratamientos. Sí. Vamos a hacer el mejor trabajo posible porque hay muchas en la sección de preguntas y respuestas y hay otras muchas por chat. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a empezar por la primera que preguntó y es una pregunta personal, doctor. Y dice de la siguiente manera. Buenas tardes, doctor. Yo no soy doctora, pero a mi hija le dio varicela a los 11 años. Ahora tiene 17. Conforme pasó el tiempo, le crecieron varias cicatrices queloides. Ya usó parches de silicona, le inyectaron Alin, que no son corticoides, le quitaron las cicatrices con bisturí, pero le salieron otra vez y ahora más grandes. ¿Qué opción podré tener? Bueno, hay que ver, primero hay que observar algo, que lo que estaba diciendo, que no hay que tocarlo, no hay que recortar eso, porque como dice la señora, salió más grande. Y eso no hay que tocarlo. Hay que tener un tratamiento farmacológico y para mí el Sodermix tiene su lugar. Si las cicatrices no son de un tamaño, y no creo con varicela, deben ser de un tamaño reducido. En este caso estoy seguro que vamos a tener algún tipo de efecto. Hay que darle esperanza a la señora. Otra pregunta, doctor. ¿Se puede utilizar como profiláctico después de una cirugía para prevenir la hipertrofia? Sí, por supuesto. Y muchos médicos, entre otros los plásticos, que siempre tienen miedo a que algo termine mal con la cicatriz porque hay queloides en la familia o la paciente ya tuvo.
y los plásticos lo recetan mucho en estas condiciones como preventivo y funciona muy bien y el estudio que presentamos lo demuestra eso. ¿Por qué se produce más frecuentemente la cicatriz queloide en el escote y hombros? No se sabe muy bien. Hay un tema que no desarrollé, lamentablemente, pero el queloide, la cicatriz hipertrófica, se desarrolla más en lugares donde hay movimiento. En lugares como la pierna. Una pierna no tiene movimiento, la rodilla sí tiene, el tobillo también, pero la pierna misma no tiene movimiento. La piel se queda tranquila, se queda quieta y no hay movimientos de piel y nunca hay queloides ni hipertróficas en la pierna. Eso y más movimiento muscular como el abdomen, por ejemplo, por este motivo hay más tipo de cicatrices así. ¿A partir de qué tiempo de ocurrida la cicatriz puede usted indicar el Sodernix? Bueno, yo personalmente, pero tomo el riesgo propio. Lo uso en el acto, porque es un cicatrizante excelente y se puede usar en el acto. En caso de una quemadura, por ejemplo, me quemo, en el acto pongo la crema y no uso otro tratamiento. Igual sobre una lesión abierta. Pero el único problema puede ser un problema de infección porque la crema tiene una pureza bacteriológica muy alta, pero no es estéril. Eso hay que hacer hincapié y conozco a muchos médicos en quemados, más que todo, que lo usan en el acto, pero con un tratamiento antibiótico. Hay que tener eso en la mente, no es estéril. Entonces puede utilizarse desde el primer momento. Cicatrices, las cicatrices, ¿qué tan antiguas puede mejorar? Bueno, ¿se acuerdan la señora esta que tuvo tan buen resultado? La cicatriz tenía antigüedad de 25 años. Y yo creo que es una de las 2 o 3 pacientes que conozca que tuvo más resultado. Entonces, no es de decir, bueno, tengo eso hace 20 años, no voy a hacer nada, ni al revés, decir la cicatriz tiene 6 meses, va a funcionar. Eso no tiene que ver con los tiempos. Hay cicatrices muy antiguas que reaccionan muy bien. Buenas tardes. ¿Ha usado Sodermic en estrías? Sí, funciona en estrías. Hay que recalcar algo, que ustedes saben todos que hay 2 tipos de estrías, las rosadas, que son activas, que es un tema de inflamación, que es realmente, sí, en este caso, una cicatriz hipertrófica en formación, y la blanca, donde ya no hay más colágeno y que es digamos, como una cicatriz muerta, algo así. En la rosada, Sodermix funciona muy bien. Y en la blanca, al fin de este año vamos a tener un producto para solucionar el tema. Pero el Sodermix en la blanca no puede funcionar porque no hay más inflamación. Doctor, ¿por cuál vía el superóxido dismutasa de Sodermic reduce la pigmentación en cicatrices? Sí, totalmente. Y es algo que se comprende muy bien y sin ser un químico de alto nivel, porque la superóxido dismutasa es un reductor y está reduciendo los elementos, las moléculas. Y de reducir una molécula, la molécula, cuando es una molécula colorada, pierde su tono, digamos, y se pone más clarita. Y por este motivo también, cuando lo usamos, no quiero
recomendarlo en eso. Si lo usamos sobre manchas de hiperpigmentación, actúa. Hay una eficacia sobre eso también. ¿Se puede combinar la aplicación de Sodermix y o corticoide intralesional? ¿Y cuándo es el mejor momento para aplicarlo? Claro, y bueno, el intralesional se hace normalmente una vez cada 3 meses. Se practica la inyección y nada más. Y durante esos 3 meses se puede usar en paralelo el Sodermix, por supuesto, y hay buenos resultados. Siguiendo con las estrías, doctor, atróficas, ¿usted tiene alguna experiencia? No, no tengo personal y nunca lo escuché decir. Para mí no es lo mejor. Vale la pena probarlo, seguramente, pero no garantizo, digamos. Siguiendo con la hiperpigmentación, ¿su uso podría estar indicado en hiperpigmentación y para el envejecimiento? En ambos, para hiperpigmentación sabemos que actúa y conozco a varias médicas también que reaccionan muy bien como lo hizo la persona que hizo esta pregunta y que se dio cuenta en el acto que si hablamos de destruir radicales superóxido, estamos en prevención de envejecimiento cutáneo. Y el producto es realmente un arma fabulosa para el envejecimiento cutáneo. Igual no queremos posicionarlo así, pero hay varias médicas que piden muestras para este uso y que lo usan desde años y con mucha satisfacción. ¿Qué concentración de Sodermix de superóxido dismutasa contiene el Sodermix? Son unidades internacionales porque es una enzima y contiene 280 unidades por gramo de crema. Siempre en el contexto de las cicatrices, siempre se indica la superóxido dismutasa tópica o en algún caso en particular recomienda por vía oral. ¿Saben qué? Por vía oral lo hicimos. Tenemos el producto también, que no tiene el éxito de la crema, que supuestamente está destinado a completar, a complementar la actividad de la crema, pero no tenemos prueba científica de eso en este momento. No hicimos un estudio doble ciego con un paciente con la crema y la pastilla y otro con la crema y un placebo. ¿Se puede utilizar Sodermic en cicatrices de párpado? Sí, por supuesto. Tenemos el test de tolerancia ocular, no hay problema. ¿Se puede hacer inmediatamente después de la cirugía? Sí. ¿Se puede usar Sodermix combinado con algún otro tratamiento de cicatrices tipo Kenacor o bandas de silicón? Sí, y eso lo hacen bastante los médicos. Si no recetan el parche, si recetan la crema, indican al paciente de aplicar la crema, hacerla penetrar bien, esperar un par de minutos y después de eso aplicar el parche de silicona. Y pienso que tiene mucho, digamos, interés, porque es totalmente complementario. El Sodermix actúa como ya lo mencionamos, y el parche va a permitir la oclusión y la hidratación que la crema no permite. Entonces, tiene mucho sentido asociar los dos. En dermatitis atópica, ¿a partir de qué edad se puede utilizar? ¿Hay estudios en niños pequeños? Sí, lo hicimos estudios y los más pequeños que tuvimos
tenían 6 meses. Y no tuvimos, acá también hay que hacer hincapié, son estudios con 60, hay 2 estudios con 60 chicos, más o menos, 60 niños, y no hubo intolerancia en ninguno. ¿Cuánto tiempo posterior a una quemadura se recomienda el uso de Sodermix? Bueno, como ya le dije, se puede, hay algunos que, especialistas, digo, no pacientes, especialistas que lo usan a partir del momento del ingreso del paciente en el bloque. Y hay otros que dicen, voy a hacer un tratamiento clásico y después, cuando se cicatriza todo, lo uso como prevención de queloides en quemaduras. Hay 2 opciones, hay 2 escuelas, digamos. ¿Se puede usar Sodermix para úlcera varicosa? Sí, también, sí, por supuesto. Y además, el estrés oxidativo en úlceras varicosas es importante y funciona. Tenemos testimonios de que funciona. Si el queloide tiene 10 años, ¿puede desaparecer? Sí, por supuesto. Hasta 25 contestó que sí. Después no sé, pero hasta 25 sí. Doctor, quería preguntar si funciona el producto en cicatrices de quemaduras de tercer grado. Sí, porque miren, el caso, el último caso que presentamos era de tercer grado y muy extenso además de superficie de quemadura y funciona muy bien. ¿Qué tiempo después del trauma en la piel se inicia el Sodermix? Como les dije en el acto, y para mí más rápido y más efecto tiene. ¿Ha tenido alguna experiencia con el uso de enzimas como colagenasa y Sodermix? No, ninguna. ¿Cuál es la cicatriz queloide ideal para ser tratada con Sodermix crema? Las cicatrices abdominales y también de pecho. Y las que menos responden son las de piernas no hay, pero de brazos hay a veces. Y eso es un poco más complicado. Y más que todo cuando hay poco tejido sobre una articulación, aquí sobre los dedos, por ejemplo, no es simple. ¿Se puede aplicar para cicatrices hipertróficas de acné? ¿Sería el mismo esquema que con cicatrices queloides? Sí, y eso tenemos experiencia y positiva. Doctor, nos gustaría que aclarara un tema pasado. Usted dijo que lo ideal es usar el Quasic Gel en rosácea y en crema para dermatitis atópica. Entonces queremos saber si el Quasic Gel lo podemos usar en dermatitis atópica. Y ¿puedes repetir, Francisco? Porque escuché que había recomendado el gel en rosácea y la crema en dermatitis seborreica. ¿Así es? Atópica. No, en dermatitis atópica nunca recomendé el Quasix. No tengo experiencia, lo probamos, pero es un antiinflamatorio X y no hace falta usarlo en dermatitis atópica. Pero eso sí quiero aclarar que en rosácea es el Quasix crema y en dermatitis seborreica es el gel y no al revés. Cuidado. Ok. ¿Se puede usar Sodermic en niños, embarazadas o lactancia materna? Sí, y contesto sin duda, porque en niños tenemos estudios, tenemos experiencia, y a nivel de eventual teratogenicidad, no tiene la superosteodismutasa, porque es una enzima fisiológica, no puede tener.
Entonces, sí, se puede. ¿Se puede utilizar en combinación con colagenasas en ciertas heridas con material necrótico o funciona perfecto solo? Para mí, perfecto, nunca estamos perfectos en cicatrices, pero funciona muy bien sola y en combinación con colagenasa no voy a contestar porque no lo hice, no tengo experiencia. Pero vale la pena probarlo, pienso, sí. Puede ayudar. Nuevamente, su aplicación en úlceras varicosas o pie diabético. Sí, sí, hay buenos resultados. La enzima superóxido dismutasa es extraída ¿de dónde? Del tomate. ¿Podría repetir los ingredientes del parche, por favor, y cuánto tiempo se usa? El parche se usa, perdón, a la diferencia de la crema. La crema, ya les comenté que se puede aplicar a partir del primer minuto, pero el parche no. El parche hay que esperar que la cicatrización ya esté hecha, porque es como una tirita, es un adhesivo, después hay que despegarlo y si no hay cicatrización, uno va a lastimar la herida cada vez. Entonces, hay que esperar el momento que la cicatrización ya esté hecha, que esté cerrado, y en este momento se utiliza el parche. Se deja en su lugar todo el día, las 24 horas, y se cambia cada día también y para poner uno nuevo, porque ¿qué está pasando? El parche yo probé personalmente, se queda 3 o 4 días, pero el problema que la oclusión sigue, por supuesto, pero la difusión de superóxido dismutasa y de hialurónico no, porque eso en 24 horas ya el parche ya no tiene más y por eso, por este motivo, hay que cambiarlo cada 24 horas. Y la duración de tratamiento, 3 meses en prevención. Otra pregunta, en cicatrices queloide, ¿es mejor la escisión quirúrgica y posteriormente aplicación de Sodermix sobre la herida? ¿O es mejor el resultado únicamente aplicando el Sodermix? Bueno, depende del caso. Y acuérdense que yo no soy partidario de intervenir, pero hay casos, ¿se acuerdan? El chico que tenía el queloide acá con el piercing. No hace falta poner un tubo de Sodermix por día, no va a hacer nada, no va a pasar nada, es perder el tiempo, el dinero, y en este caso sí, hay que intervenirlo. Pero en este caso, exactamente una vez que ya esté hecho el acto quirúrgico, en este momento hay que utilizar el Sodermix como prevención de reincidencia del queloide. Y anda muy bien en esto. Una última pregunta, doctor. ¿Podría repetir los ingredientes del parche, por favor, y cuánto tiempo se usa? Sí, ya le repito con mucho gusto. El parche es, ustedes conocen las tiritas estas que se ponen cuando el chico se lastima. El fondo del producto es lo mismo, es una base adhesiva. Es absolutamente lo mismo. Esta base adhesiva es un plástico. Este plástico es semi-oclusivo, o sea que deja respirar la piel, pero no permite que pase el aire desde afuera hacia adentro. Entonces es semi-oclusivo. Y además de eso, sin hablar de los activos que están, vamos a hablar después, lo ideal con este parche es que mantiene la piel en su lugar, no permite movimientos. Y hay que hacer hincapié en algo, como ya hablamos, en los lugares donde hay movimiento muscular, hay actividad,
son lugares propensos a los queloides por este motivo, por la actividad muscular que hay, el movimiento que hay. Y voy a darle conocimiento de un estudio. Ustedes conocen el micropor, la cinta adhesiva. Hicieron un estudio con 60 pacientes después de una cesárea. 30 pacientes con el micropor puesto, pegado en la cicatriz durante 3 meses. 30 pacientes sin el micropor. ¿Y saben lo que pasó? Todas las pacientes con el micropor, de todas no hubo un queloide ni una imperfección en la cicatriz. Y entre las otras, no me acuerdo el número, pero había más de la mitad. O sea, el solo hecho de inmovilizar la piel en el lugar de la cicatriz tiene mucho precio, tiene mucho valor. Y además de estos temas físicos, hay principios activos, hay 2, la superóxido dismutasa, que conocemos muy bien ahora, y el ácido hialurónico, que permite mantener la hidratación de la cicatriz. Doctor, una pregunta que está relacionada a la charla del próximo jueves. ¿Sodermix se puede utilizar en vitiligo? Y esta sí es la última pregunta, doctor. ¿Y puede hablar sobre el vitiligo del próximo jueves? Sí, y voy a contestar esta pregunta. Es una buena pregunta. Y más cuando me la hacen a mí, porque ustedes se acuerdan que soy el papá de lo que se llama en Latinoamérica Avitil, y Avitil fue un producto tópico para el vitiligo, fue y sigue un producto interesante y que contiene catalasa y superóxido dismutasa. Y pienso que la pregunta viene de esto. Pero no hay que equivocarse, no hay que confundirse. ¿Qué está pasando en el avitil para el vitiligo? Hay un poco de superóxido dismutasa y mucha catalasa, porque el problema es combatir el peróxido de hidrógeno, que está muy importante en cuanto al nivel en el vitiligo. Al revés, en nuestro caso, tenemos el principio activo básico, que es la superóxido dismutasa, y la catalasa solo actúa como un complemento para destruir el peróxido de hidrógeno producido. Entonces, es una fórmula combinada, pero al revés, digamos. Entonces, yo no recomendaría el Sodermix en vitiligo. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por esta excelente participación el día de hoy. Y nos vemos el próximo jueves a la misma hora sobre la charla de vitiligo, novedades en el tratamiento de vitiligo. Muchas gracias a ustedes y que vengan el próximo jueves porque realmente tenemos novedades en vitiligo. No no es una actualización, sino que realmente es presentación de novedades. Muchas gracias y hasta el próximo jueves.